Habiendo dicho todo, pero no íbamos a empezar con bienvenidos a... Y bueno, solo para ser transparentes y que entiendan un poco la dinámica de Welcome to Chepe y nuestro flujo de trabajo. Nosotros grabamos estos videos los jueves en la mañana. Siempre tenemos un hueco de 2 días de información que después luego tratamos de cubrir con el video de la siguiente semana, razón por la cual muchas veces no hay información ahí que ustedes esperan que esté. Entonces los aliento a que antes de dejar un comentario con el hígado en la mano, vean la fecha de publicación del video, tomen lo que les estoy diciendo en consideración y también vean la fecha de publicación en la que el gobierno hace algún anuncio. Esto lo decimos porque no sobran las extrañas teorías de conspiración buscando explicaciones fantásticas a cosas que realmente son más prácticas que otra cosa. Pero al final de cada día, quien es libre de pensar lo que le dé la gana, y aquí fomentamos el diálogo, que las personas piensen por sí mismas y sobre todo defendemos la libertad de expresión, razón por la cual seguiré criticando y señalando los desaciertos también y sobre todo también levantando preguntas que creo que son necesarias. Ya en el pasado les he recomendado no poner a ningún político o ser humano en un pedestal porque todos naturalmente nos equivocamos. Más allá de eso, no quiero perder el tiempo en contestar preguntas hipotéticas de cuál gobierno pensaría yo que hubiese sido mejor. Eso simplemente no existe, no es la realidad y honestamente no pienso que valga la pena pensar en eso. Además les prometo que yo también quiero ver que a Rodrigo Chávez le vaya bien en su gobierno. Yo también soy ciudadano costarricense y me afectan directamente sus decisiones. Yo también estoy harto y preocupado de ver cómo este país va de picada hacia el vacío desde hace años ya. Y de verdad que ojalá que este gobierno pueda hacer un cambio para bien en temas como educación, desempleo, economía, corrupción, ambiente, derechos humanos, pero también en todos los otros ámbitos. Habiendo dicho todo eso, el jueves en la mañana, hoy sábado me tuve que venir a grabar porque esto también es Welcome to Chepe, un programa para la gente que cumple sus promesas. Somos un tsunami y sí vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7. Óigame Ignacio Santos, óigame el otro René Picado, óigame Armando González, aquí estamos. Hoy tuvimos que grabar esto tempranito el sábado antes de que saliera el episodio. Por más gracioso que pueda ser usar estos clips de la campaña, por dramáticos y bombásticos que parezcan, a solo 2 meses de empezar su gobierno, muchísimas personas han levantado banderas para señalar que Rodrigo Chávez está utilizando su poder para perseguir a un medio de comunicación o a varios, porque el otro, ¿se acuerdan? ¡Dame el otro! Y la gente, sí. Ya que se hizo noticia que el Ministerio de Salud emitió un criterio de que el Parque Viva, conocido proyecto del Grupo Nación, debería de ser cerrado porque una denuncia anónima dice que las presas generadas por los eventos causan un mal mayor a la comunidad. Todo el tema radica en que para nadie es secreto que el Parque Viva es una fuente de ingreso importante para el Grupo Nación, en especial porque pagar por el periodismo hoy en día es como llamar por línea fija de una casa. Fijo, todavía hay gente que lo hace, pero son personas ya adultos mayores. Por allá acuérdense del Patreon, ya que estamos hablando de eso. Pero bueno, el Ministerio de Salud en su comunicado dijo, y cito, esta decisión responde a quejas y denuncias por la problemática ocasionada por las enormes presas que generan los eventos masivos que llevan a cabo en el Parque Viva, en la Guásima de Alajuela, que afectan directamente a esta comunidad, así como a los pueblos circunvecinos. Por lo cual podemos esperar ver un criterio técnico robusto que analizó las presas de todo San José y potencialmente veremos que este año, por razones de salud pública, puedan cerrar las fiestas de Palmares, Zapote, Centro de Eventos Pedregal, el Mundial Femenino, cancelar el Festival de la Luz, hacer ilegal ir a la playa en vacaciones de fin de año y clausurar el Estadio Nacional, solo para empezar. Digo, por aquello de que si no hay para todos, hay patadas, en las propias palabras de nuestro presidente. Porque yo viví en Turquía muchos años, ahí dicen, si va a pedirle a Dios, pídale a Dios para todos, no solo para unos. A ver, hablemos ya en claro. Esto obviamente se ha visto como una instrumentalización de la institucionalidad costarricense para atacar un recurso vital de lo que es el periódico más importante y de mayor antigüedad aún en circulación en Costa Rica. Y ojo que aquí, antes de seguir, hay que recalcar una diferencia enorme que muchísimas personas están haciendo y que nosotros compartimos.
Aquí nadie está defendiendo a la nación, sus periodistas, línea editorial, sus negocios o sus intereses. Como medio independiente que vio un hueco enorme en la forma y fondo en que se estaban haciendo las cosas en Costa Rica, nos sobran las críticas para la nación. Nos queda clarísimo que están muy lejos de ser un santo medio y que por años han corrido líneas editoriales que han sido acusadas de buscar los intereses privados de algunas personas. Habiendo dicho todo eso, esto no se trata necesariamente de defender a la nación, pero de apuntar a un par de cosas gravísimas. Primero, que la institucionalidad de Costa Rica se puede estar usando como herramienta parcial de un presidente para hacer valer sus intereses personales en contra de un medio de comunicación que, como bien sabemos, les había jurado la guerra desde hace rato. Somos un tsunami. Creo que no hace falta, pero por aquello les recuerdo que el hecho de que la prensa pueda escribir sin temer alguna persecución estatal es una parte fundamental de todo lo que nos separa de una dictadura. De hecho, que potencialmente es uno de los primeros indicios de que un líder va a ser autoritario. El hecho de que entren al poder y persigan a la prensa. A ver, literalmente el mismo día que se hizo noticia la clausura del Parque Viva en Nicaragua, el diario La Prensa, que es el más antiguo de Nicaragua, denunció que el dictador Daniel Ortega comenzó una cacería contra su personal y detuvo a 2 de sus conductores. Este sentimiento de, a ver, maes, todos podemos criticar a la nación, pero qué putas está pasando, lo ha compartido todo el mundo. El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, dijo en Twitter, y cito: "No tengo ningún afecto por la nación que me persiguió como a nadie, 26 primeras páginas con titulares en mi contra en un mes, incluso una primera página con solo titulares previos en mi contra, pero esto me parece una barbaridad y un grave peligro". Y esto es algo que aparece en todo el espectro político. Por ejemplo, Margarita Salas Guzmán, ex candidata por el partido Vamos, le hizo eco en palabras un poco diferentes, pero parecidas al criticar y decir: el mundo al revés, el prepotente de la República es tan gacho que está a la mitad de Twitter defendiendo al Grupo Nación. Qué duro. O por parte de Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, al levantar dudas sobre el criterio tomado. Le solicitamos al Ministerio de Salud el listado de fechas y denuncias por enormes presas que crean eventos masivos de lugares de la GAM para tener un punto de referencia de las acciones tomadas. ¿A todos los lugares de eventos se les regularía igual o solo a los vinculados con medios? Y es más, de manera sumamente sorprendente, Pilar Cisneros, periodista de historia en El País, quebró la línea con su partido al decir absolutamente nada. Obviamente no dijo nada. El silencio de Pilar es profundo y partidista, o por lo menos hasta el momento uno esperaría que algo dijera. Pero como era de esperar, de igual manera salió gente a defender a Chávez. De hecho, que un hombre con el nombre Isaac en Twitter dijo, y cito: "Cuento un ejemplo similar. Yo administré Ojo de Agua del 2006 al 2009. Hicimos un concierto con Juan Manuel Serrat. En el 2017 un vecino se quejó y ¡zas! El Ministerio de Salud nos prohibió seguir haciendo conciertos y nunca más. Lo digo porque Salud ha actuado así en otras ocasiones". Algo que en otra cuenta, curiosamente, con el nombre de Chávezon en Twitter, dijo, es más, literalmente palabra por palabra, exactamente lo mismo. Y luego también Manuel Álvarez, literalmente palabra por palabra, exactamente el mismo tweet, lo que me recuerda a algo que les dije la semana pasada, amateurs. Qué espanto, mae. Y bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora. Es muy difícil no ver esto como una continuación de movidas como la visita migratoria que le hicieron a Alberto Padilla y el despido de Ernesto Rivera del CINART, pero digo, acelerada gas tabla, la verdad. Pero realmente a alguien le sorprende. A nosotros nos han dicho prensa canalla desde el día 1 de este gobierno, nos han hecho ataques coordinados de trolls y bots, hasta nos han dejado comentarios diciendo que ojalá nos arresten y que nos tienen en chats rotando las fotos para tomar acción contra los canallas. Y somos un diminuto medio de comunicación que apenas lleva 2 años en el país y con costos llega a fin de mes. Digo, que nos imaginemos lo que le puede llegar a pasar a los medios más grandes y tradicionales de este país, los que el presidente listó casi como que enemigos del Estado desde la campaña, pues no nos podemos ni imaginar. Les hago la pregunta, ¿será conspiración o será guerra avisada? ¿Será coincidencia que el miércoles se anunciaran medidas populares como la baja en el arroz y la electricidad, que de paso la medida de electricidad es algo que pasó el año pasado, también en julio, no es algo nuevo de este gobierno, y luego el viernes caigan estas bombas? Y antes de terminar esto, solo algunos datos.
En Parque Viva siempre se han hecho eventos masivos y no masivos. Según el Grupo Nación, menos del 10% son masivos. Además, si esto fuera cierto, ya hubieran clausurado Barrio Escalante, la California y todos los estadios del país y lugares de eventos masivos también. Otra cosa que cabe señalar es que Rodrigo Chávez trajo este tema a la mesa durante la conferencia de prensa del miércoles pasado porque dijo estar preocupado de la capacidad del Grupo Nación de pagar los bonos que la Caja le compró al Grupo Nación, lo cual es contradictorio porque si a él en serio le preocupa tanto la Caja y el pago de estos bonos, pues no clausuraría un negocio que le permitiría al Grupo Nación pagar eso. Como dijimos, no es secreto que no los van a pagar por la venta de suscripciones en el periódico. Me parece que desde hace rato venimos alzando la mano para decir que ciertas propuestas, comentarios y ahora acciones materializadas de don Rodrigo Chávez son peligrosas y atentan en contra de la democracia y la división de poderes que ha caracterizado a este país y que ha hecho que Costa Rica sea la excepción en la región. Ojalá que no perdamos eso. Ojalá que el fanatismo nunca nos cegue y ojalá que como costarricenses podamos trascender el populismo y el odio que ha dividido a países como Estados Unidos, El Salvador, Brasil, Nicaragua y Venezuela. Esto no se trata de estar a favor o en contra de una línea ideológica, como puede ser quitar o poner los aranceles del arroz, abrir el mercado a ciertos importadores o no, o hasta qué hacer con Riteo, la FANAL. Estamos hablando de procesos fundamentales y críticos para una democracia estable, saludable, que no caen dentro o fuera de líneas partidarias o ideológicas del presidente. Es decir, esto lo criticamos todos a quienes nos preocupa el país, independientemente de quién sea el presidente. Y más, otro episodio así. Ajá, más o menos, pero ¿y qué despiche? No sé si tienes algún comentario extra que hacer. Mae, yo nada más, lo único que me gustaría decir ahí para algunas personas que de nuevo dejan comentarios desde todo su odio y indignación y postura y fanatismo y etcétera, sea lo que sea, mae, no sé, o sea, yo no quiero estar como viniendo a bretear de emergencia un sábado y creo que vos tampoco, digamos. Sí, ¿no? O sea, no es como que estamos aquí, mae, porque qué vacilón, ¿me entendés? Como, pasó esto, qué cagada de risa. Es como, no, mae, genuinamente me preocupa lo que está pasando en Costa Rica. O sea, ya antes de campaña, bueno, antes de que empezara el gobierno, lo habíamos visto en campaña, pero es diferente, como varias personas tuitearon, escuchar a alguien decir estupideces, pero otra cosa es verlas materializarse. Sí, o sea, creo que además hay que concientizar que obviamente uno no quiere necesariamente hacer esto porque eso ya evidencia que es ponerse un blanco en la espalda enorme para que más un medio pequeño llegue a alguien a joderlo, porque pueden joderlo más que a la nación. Como digo, yo creo que esto trasciende líneas políticas o partidarias para el que venga a decir como es que son unos paclovers o son unos pericos. Es como, esto no tiene nada que ver con una línea ideológica, trasciende las líneas ideológicas. Y es algo que hasta criticamos, digamos, en el formato de que cerraron, no sé, los eventos y los lugares durante la pandemia. Eso lo criticamos entonces y eso era por razón, digamos, de la pandemia. ¿Cómo no lo vamos a criticar ahora que está pasando claramente, o bueno, por lo menos aparenta ser claramente por una revancha presidencial? Me parece muy irónico también como que Rodrigo Chávez fue respaldado por un montón de empresarios, ¿verdad? Y de emprendedores. Y ahora es como, no puedes hacer eventos. O sea, esto no solo se trata de Parque Viva, ¿qué pasa con los empresarios que se dedican a traer gente y a hacer conciertos y hacer otras actividades y foros y conferencias y que de repente van a llegar o quieren alquilar como el lugar? Es un poco, pues, contradictorio y rarísimo. Sí, básicamente diciéndole, no vas a tener problemas haciendo negocios siempre y cuando estés de acuerdo con quién soy yo y estés en contra de mis enemigos. Es un despiche, yo no sé. De verdad espero como que el gobierno rectifique y aclare como lo antes posible. No sé cómo se puede justificar una medida así. Sí, es injustificable. Y es muy claro lo que está pasando. O sea, el que diga que lo están clausurando por otra razón que no tenga que ver con intereses políticos, pues, puta. De verdad que está completamente ciego. Que sería muy honorable ver a alguien echarse para atrás. También. Tener toda la oportunidad de decir, hey, perdón, tal vez se me fue la mano, me equivoqué. Y echarse para atrás. Véanme a mí dándole el beneficio de la duda hoy sábado. Puede ser que el lunes el presidente decida tomar una acción diferente. Démosle el beneficio de la duda. Sí. ¿Por qué no? Esperemos. Veremos. Veamos.
Con eso dicho, volvamos a las noticias para vibrar un poco más alto o dejar de vibrar bajo. Este martes empezó a regir la ley que congela por 6 meses las alzas de los impuestos a los combustibles con el propósito de reducir el impacto de la subida en el precio internacional del petróleo, y lo que la ley evita es que el impuesto crezca hasta en 12 colones por litro. Cabe mencionar que la rebaja en los precios de los combustibles que aprobó ARECEP empezó a regir desde el domingo 3 de julio y que el precio del litro de super pasó de 1.059 a 1.016, el de regular de 1.021 a 993 y el de diésel de 909 a 873 colones. Algo importante de mencionar es que el petróleo a nivel mundial está bajando y llevamos tiempo en un mercado altamente volátil. Esta semana el índice de referencia de Estados Unidos del petróleo cayó por debajo de los $100, en gran parte porque han aumentado los temores de que estamos a punto de entrar en una recesión. Entonces, verdad, como que puntos y aristas a todo. Hablando de rebajas y la ARECEP, Rodrigo Chávez y el ministro del MOP, Luis Amador, anunciaron que el MOP le solicitó a la ARECEP una rebaja del 55% en tarifas de inspección técnica vehicular. Esto después de que el gobierno anunciara que no renovará la concesión con la empresa española Riteve, que terminará de dar este servicio el 15 de julio. La razón de la rebaja, señalaron Chávez y Amador, se debe a que las instalaciones van a pasar a manos del Estado, por lo que el precio en la tarifa debe ser menor. Además, el presidente firmó este miércoles un decreto para que los mecánicos del MOP revisen los carros usados que se importen durante la transición de Riteve a una nueva empresa que dé este servicio, para que los importadores no tengan problemas mientras tanto. No, madre, que estaba leyendo que Riteve le está pidiendo al gobierno que le cancele como una deuda que tiene, porque lo que están diciendo es que no hubo ningún ajuste en las tarifas como por 12 años, creo que fue como del 2005 al 2017, entonces lo que están diciendo es como, bueno, usted me va a cancelar mi contrato del servicio, cancéleme también como la cantidad de dinero que me deben. No, creo que no dijeron bien cuánto es lo que le están debiendo o supuestamente le están debiendo, pero no sé, me parece interesante como mencionarlo también. Sí, esos son aristas ahí que hay que revisar y pensar. Y bueno, Rodrigo Chávez también anunció que a finales de julio los clientes del ICE y de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz van a tener una rebaja de 4.7% y 5% respectivamente en sus recibos de energía. Y en la misma conferencia de prensa el miércoles, Rodrigo Chávez anunció la ruta del arroz, un decreto que está en consulta con la intención de firmarse el 13 de julio. Aquí una pequeña explicación de un audiovisual que hizo Casa Presidencial para explicar el proyecto. Desde hace mucho tiempo, todas las políticas públicas fueron pensadas en unos cuantos, en los grandes industriales que controlaban el mercado a su beneficio. Unos pocos que usaron sus puestos de poder para llenar sus bolsillos con el dinero de un país trabajador. Asimismo, Chávez dijo que el gobierno está trabajando en un proyecto de ley para dar un subsidio de 3 millones de colones al 90% de los 490 productores de arroz como compensación para que se ayuden en la transición de sembrar arroz a pequeña escala y no productiva. También dijo que si los industriales se niegan a comprarle el arroz a los pequeños y medianos productores, el Consejo Nacional de Producción tiene los contratos y la habilidad legal de recibirles el arroz y de procesarlo y de dárselo de comer a la gente a través del programa de abastecimiento institucional. Es importante señalar que el monopolio del arroz es un desastre y que desde hace años favorece a algunos pocos y desfavorece a todos los consumidores en un país en el cual se come mucho arroz, pero especialmente afecta a las personas con menores recursos, que son quienes más consumen este producto. Y en general, claramente estas rebajas son muy bienvenidas por todos los ciudadanos que vivimos en este país, que es recontra caro, así que épico. En la conferencia de prensa, Chávez también se refirió a la medida cautelar de la que interpuso la Contraloría General de la República para intentar suspender la aplicación del decreto que Rodrigo Chávez firmó hace un par de semanas para modificar la regla fiscal y así poder incrementar los gastos del gobierno en 412.000 millones de colones, según publicó La Nación en una nota esta semana. La Contraloría argumenta que esto implicaría un impacto negativo en cuanto al déficit fiscal e imposibilitaría aprobar presupuestos, y al respecto Chávez dijo esto. Me parece lo que dije el otro día, la Contraloría y yo tenemos una visión diferente desde que yo era ministro de Hacienda. Yo dije que esto iba a ser absolutamente dañino a la economía, no la regla fiscal, seamos claros, nadie está desafiando la regla fiscal. Lo que estamos diciendo es con qué regla se mide, si es sobre lo ejecutado un año contra lo ejecutado al año siguiente o si es sobre lo presupuestado y lo presupuestado. Desde entonces tenemos esa disputa. El presidente Alvarado decidió firmar el reglamento de la ley que
que de por sí es potestad del Ejecutivo, de acuerdo a la opinión de la Contralora y no la del ministro de Hacienda. Una de las razones por las que yo salí, para ser franco. Nosotros estamos ejecutando nuestro derecho de reglamentar la ley. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Se debería aumentar el gasto para ciertas funcionalidades del gobierno o no? Recordemos que Rodrigo Chávez dice haber renunciado al gobierno del PAC porque ellos no querían aplicar la regla fiscal para todos y trataron de saltarse a las municipalidades. Además de que no están de acuerdo en cómo ejecutar esas reglas de la regla fiscal, como dentro de esa ley. Bueno, del otro lado de la moneda de todos estos decretos está la crítica de los diputados de diferentes partidos que critican al Poder Ejecutivo por tener una agenda escueta de proyectos de ley que discutir y votar. Es decir, a pesar de que el presidente decreta y decreta, no pone nada en la Asamblea. En una entrevista para La Nación, la diputada Katia Rivera del Partido de Liberación Nacional dijo, y cito, me preocupa que la idea sea seguir golpeando la institucionalidad de cómo funciona la Asamblea, el trabajo que realizamos desde las diferentes fracciones, porque mucho se ha cuestionado, más en un momento en que desde la sociedad no se cree en la práctica política. Eso es preocupante. En el Congreso ya hasta se hizo costumbre que el plenario levante la sesión antes de las 5 de la tarde, incluso antes de las 4, a pesar de que las sesiones empiezan a las 3. Y eso que Pilar Cisneros propuso sesionar menos todavía. Por otro lado, Katia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista, le dijo a La Nación, y cito, es fundamental que el Ejecutivo comience a convocar proyectos que sean de peso para el país. Hay mucho que hacer en materia de legislación. Gobernar a través de decretos es complejo porque no crea la seguridad jurídica que muchos esperan. Por otro lado, Jonathan Acuña del Frente Amplio dijo, y cito, es una decisión consciente. No es por no tener proyectos por ser un partido nuevo. Proyectos sí que los hay. Incluso han tenido semanas para elaborar proyectos propios. Ante esto, yo les pregunto a ustedes qué opinan al respecto. ¿Están de acuerdo con la estrategia de gobierno que ha presentado el gobierno de Rodrigo Chávez hasta ahora? ¿Qué piensan de los decretos y qué piensan de que en la Asamblea no hayan tantos proyectos de ley? Independientemente de lo que opinen, es necesario que todos estemos conscientes de que Chávez cuenta con un 55% de aprobación de parte de la ciudadanía. Pero bueno, que gobernar a punta de decretos tiene una cantidad enorme de aristas y preocupaciones. En otro tema sumamente importante, el gobierno de la República propone subsidiar el servicio de autobús los próximos 2 años con el préstamo por $200 millones que otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica al país. La propuesta ya la habíamos escuchado de don Rodrigo Chávez, pero esta semana Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, se refirió al respecto durante un foro organizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Según Amador, la propuesta del subsidio surgió con el objetivo de evitar las alzas abruptas en las tarifas de autobuses, producto de los fuertes incrementos en el costo de los combustibles. Y bueno, todo esto suena muy lindo. Hay un intento del gobierno de bajar los costos de los buses para todos, o por lo menos evitar que aumenten. Y esto, pues, tiene este subsidio de por medio. Y es que el problema radica en algo fundamental en cuanto a cómo se operan los buses en el país, y es que ese monto de $200 millones se repartiría al servicio en relación con el número de pasajeros de las rutas de operación, y se supone que el pago electrónico sería clave para acceder a esos recursos. El aporte financiero aún no se define, por lo que está en proceso de análisis en el Ministerio de Hacienda. Ahora, hay un toque más oscuro de esto y de esta propuesta, y es que, similar al tema del arroz, todos en Costa Rica sabemos sobre el desastre que hay en el ámbito de los autobuseros. Empezamos porque se podría decir que dentro de este sector existe un grupo que ha sido históricamente privilegiado por diferentes razones. Acá los resultados de una investigación que condujo Semanario Universidad sobre esta problemática en el 2019. Uno de los puntos a destacar es que hay 27 grupos con más de 3 concesiones y permisos de rutas de autobús, algunos de ellos hasta con más de 20 en total. 4 de esos grupos tienen al menos 10 o más concesiones, a pesar de que la ley 3503, reguladora del transporte remunerado de personas en vehículos automotores,
de 1965 dice, y cito, una misma persona no podrá ser dueña de más de 2 empresas ni socio mayoritario de más de 3 empresas que operen en diferentes rutas. Queda prohibido otorgar concesiones o permisos a personas o empresas afiliadas, subsidiarias, intermediarias o en cualquier otra forma ligadas a otro concesionario. Y de esos 10 grupos acaparan la mitad de ingresos el transporte público en Costa Rica. Esto a pesar de que la ARECEP registra 355 prestadores de servicios de autobús, existen 10 grupos que a través de la unión de varias concesionarias reciben la mitad del ingreso de todo el sector. En este punto me parece necesario mencionar que este negocio mueve al menos, y ojo que ese al menos es otro punto importante, 385 millones de dólares cada año y 10 grupos se dividen 192,5 millones de dólares al año. Digo al menos porque realmente no tenemos certeza de cuánto dinero se mueve, punto importantísimo para el tema de subsidiarlos, pero más sobre eso al final. Ahora los abogados de los autobuseros dicen que el terreno legal sobre la tenencia de más de 3 concesiones no es claro y eso se materializa en que el negocio de los buses sea en gran parte un negocio de familia. Lo que pasa es que vemos a los autobuseros aprovecharse de núcleos familiares, es decir, repartirse entre hermanos, tíos, primos, nietos, y de esa forma pueden operar varias concesiones al mismo tiempo. Por ejemplo, el grupo JSM controla un 11% de los ingresos por rutas de autobús y está relacionado con 25 concesiones de rutas de autobús, además de concentrar 21 gasolineras del país, algo que no es nada raro. Los grupos autobuseros en general son dueños de un 10% de las gasolineras de todo el país. Otro punto importante es que el modelo tarifario de ARECEP hoy no incluye una enorme cantidad de variables, desde los ingresos de venta de gasolina, publicidad, negocios asociados y ni siquiera algo tan básico como considerar las rutas por las que pasa el bus, por lo que terminan poniendo un modelo tarifario sin importar el tamaño ni las características de sus empresas ni realidades de movilización distintas. Pero de todo esto, el punto tal vez más importante, como mencioné al principio, es que nadie sabe cuánta gente viaja en autobús en Costa Rica ni cuánta plata realmente se genera del negocio. Y esto me refiero a un nivel micro. Sabemos que a nivel macro se mueven 1.6 millones de personas al día. El semanario dio con la punta del iceberg cuando descubrieron el mínimo, que es que para al menos un tercio de las rutas del país no hay estadísticas de ningún tipo. Pero el problema es todavía más grande porque el gremio autobusero no ha podido entregar datos factibles e independientes sobre cuánta gente viaja y eso obviamente es lo que determina si tiene sentido o no subsidiarlos. Esto es porque todo en torno a los buses se maneja en base al índice de pasajeros conocido como el IPK y ese IPK es la Biblia autobusera. Los rubros podrán subir o bajar, pero al final este o cualquier subsidio se daría en función de los usuarios porque a ver, si no hay usuarios suficientes se tienen que bajar el servicio que se brinda y por ende no se necesita subsidiar a nadie, pero si hay alta demanda continuada, entonces el precio tiene que seguir alto y todo eso solo se puede constatar por medio de los conteos de pasajeros y en el pasado hasta se les ha entregado subsidios millonarios para instalar sistemas de conteo, pero no se han instalado de manera completa. Hoy todo lo que tenemos son declaraciones juradas de cuántos pasajeros tienen, estudios que realiza la ARECEP y algunos estudios de campos y mediciones, pero en general nada realmente es preciso. Y el tema además pasa por otra arista importante y es que interponer la condición del pago electrónico no es una solución del 100%, porque vivimos en Costa Rica y no se le puede obligar a todas las personas a pagar únicamente de manera digital. Por tanto, no se va a cumplir el objetivo con el pago electrónico. La única forma que podemos saber realmente qué está pasando es que los obliguen a los autobuseros a entregar la información automatizada y ojo que eso tiene que incluir información tanto cruda como analizada para que no exista ninguna manera de vulnerar la estadística. Pero bueno, estos son solo los puntos que nos parecieron más importantes de destacar. Ahora yo les pregunto a ustedes qué harían sobre este dilema, porque por un lado están los consumidores que se verían afectados por un alza en los precios de los pasajeros, pero por otro lado me parece que es inevitable quitar la mirada sobre el desastre que venimos arrastrando desde hace tantos años con este sector. La pregunta entonces es, ¿se le debería de subsidiar a estas empresas con 200 millones de dólares sabiendo que también de forma similar a los arroceros han sido regulados indebidamente?
Yo de fijo no tengo la respuesta a eso. Déjenme sus comentarios. Y otra respuesta que tampoco tengo es, si sabemos que los autobuses han tenido deterioros por años por medio de nuestro sistema, ¿por qué seguimos usando el mismo sistema? A ver, si necesitan que el gobierno les dé 200 millones para ser operativos y no subir tarifas, no sería razonable pensar que podemos hacer lo que hacen en prácticamente todo el resto del mundo y que sea el gobierno quien maneja directamente el servicio de transporte público. No sé si sabían eso, pero Costa Rica es una anomalía a nivel mundial. Normalmente es o el gobierno directamente quien opera el transporte público o se reparte entre unas cuantas concesiones que son estrictamente monitoreadas. Y esto lo digo porque si el presidente quiere echar a Riteve, que uno podría argumentar que ha sido mucho más eficiente que los buses, se le está parando a los arroceros y le quiere entrar a otras industrias como las medicinas al rato y podemos revisar si el sistema autobusero tiene sentido. Digo, todos sabemos que eso sí es una bronca que comerse también, ¿verdad? Pero ¿qué piensan ustedes? Déjenme sus comentarios. Ahora sí, el comentario... ¿Cómo era? Uy, estoy demasiado tarde. Mientras busco el comentario de la semana, voy a interrumpir este episodio para recordarles que es vital que nos apoyen en patreon.com/nopasanadaoficial, donde nos pueden empezar a apoyar a partir de $3 al mes. Eso para nosotros en serio hace toda la diferencia. Igual si están viendo esto y ustedes tienen algún tipo de emprendimiento, sepan que podemos escribir algo para ustedes que puede ir en este espacio. Y nada, perdón por estar viendo el celular, pero estoy buscando el comentario más likeado de la última semana para hacer esta dinámica que nos pidieron en los comentarios que por favor no la dejáramos de hacer. Entonces, volviendo al tema de los comentarios, al final ya lo encontré. 24, 18, 2, 11... Sí, yo creo que ese es el 24. Ok, el comentario con más likes tiene 24 likes. Y dice, uno sabe que el gobierno está haciendo las cosas bien cuando los temas de Welcome to Chepe incluyen tablas de multiplicar y diseños de logos. Grande, Kenneth. Buena nota, mae. Mae, eso tiene pues tal vez posiblemente mucha tela que cortar. No sé, mae, hay algunas varas que a mí me preocupan. Digamos, en este episodio no me dio chance de hablar, mae, de las ocurrencias con las que ha salido... la ministra del INAMU diciendo que el reggaetón que bailan las chiquitas es de horror y no sé, tampoco estoy de acuerdo con revisar la norma técnica del aborto terapéutico. Pues pues a ver, el gobierno parece ser que está teniendo unos aciertos, como dije al principio, ojalá siga así, pero al mismo tiempo ojalá que no retrocedamos en otros ámbitos, como podemos ver. En Estados Unidos ese es el caso ahora, ¿verdad? Hay un retroceso en los derechos humanos y pues, es jodido, ¿verdad? Yo sé que extrañamente todo tiene su precio, pero tal vez no deberíamos de cambiar una por otra. Eso es todo. Y, nada, creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver y nada, chao. Sí, suave, felicidades a Cartago, que Cartago ganó en 81 años, hace 81 años... Éramos como 600 y pico de mil personas en Costa Rica, la caja se estaba fundando, no existía la OCR, o se fundó ese año, sí, desvergue, qué loco, bien por Cartago, felicidades, y nada, sí, pura vida.